los hemos leído muchas veces. Pero vayamos allá, Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Estamos todos ahí? Romanos capítulo 11, versículo 33. Stephanie, léalo fuerte, por favor. Amén. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por permitirnos estar una vez más ante ti. Porque sé, Señor, de que eres tú el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Vamos a enfrentarnos el día de hoy con tu palabra, tu texto, Señor, tu santa escritura, la cual es profunda y nos muestra tu carácter, Señor, ese carácter santo, esa ciencia tuya que es insondable. Ayúdanos, Señor, a poder comprender lo que nos has dejado para nosotros y poder vivir frente a esta verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí vayamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Quise iniciar con este versículo de Romanos 11, porque si se han dado cuenta, Génesis 22 ha sido uno de los capítulos donde más predicaciones he sacado. Solo de un capítulo. Y el jueves yo decía algo y quiero retractarme. Bendito Dios, soy hombre. Miento. Me equivoco. Y yo el jueves decía que hoy acababa el capítulo 22. Pero pues hoy no voy a acabar el capítulo 22. Por la sencilla razón como leímos ahorita en Romanos 11:33. Oh profundidades. Y este es un capítulo donde vemos cómo Dios prueba la fe de un hombre, bueno, en este caso de dos varones. La relación que tiene padre-hijo presente en este capítulo, pero también esa relación futura que tiene también padre-hijo, ese caminar de Abraham, ese caminar de Dios, esa preparación que hace Dios para entregar a su hijo, y cómo su hijo, tanto Isaac como Cristo, se sujeta a la voluntad de su padre hasta la muerte. En el caso de Isaac vimos el jueves que Dios lo detuvo. Dios detuvo ese sacrificio porque no era Isaac el que debía ser sacrificado. No lo era. Pero vamos a ver y vimos cómo con Cristo Dios sí no se detuvo, sino que Él mismo sacrificó a su hijo. Pero lo interesante es cómo Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 en adelante, por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y he estado estudiando este capítulo versículo tras versículo, y cada vez que me siento mal encuentro y más le encuentro, porque este es uno de los capítulos donde es el inicio de muchas cosas que se desarrollan en el transcurso de todo el plan de redención. Vemos que ese plan de redención se inicia desde Génesis capítulo 1, versículo 1, con la creación, con todo lo que Dios ha formado, ha hecho. Génesis 3:15, con la promesa o el protoevangelio, como se le llama. Pero aquí en Génesis 22 es el inicio de palabras, es el inicio de acciones que Dios demanda, es el inicio de una doctrina muy importante para la fe de nosotros los cristianos. Y todo por una prueba. Todo por una prueba. Hoy solamente vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, dos versículos. Dos versículos, no más. Y en esos dos versículos está desarrollada toda una doctrina fundamental de la fe cristiana. Permite Dios que pueda dar a entender, comprender esta doctrina.
Pero al mismo tiempo, no solamente vamos a ver la doctrina, sino el comportamiento de nosotros como hijos de Dios frente a esta doctrina. No es fácil, he orado mucho, pero es muy importante para nosotros la iglesia. Hace un momento el pastor Pedro decía que nos enseñaron muchas veces de que el púlpito no es para doctrina, pero si en el púlpito no se enseña doctrina, la iglesia está fundamentada sobre la arena, porque es que la Biblia está llena de doctrina, y lo vamos a ver hoy. Génesis 22, versículos 13 y 14, vamos a leerlo, iniciamos. Dice la palabra de Dios: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trasvado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y uno lo lee así por encimita y uno dice, ¿qué profundo es eso? Simplemente pues Dios cumplió la promesa de que de su hijo iba a levantar descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. O simplemente se ve el cumplimiento de la confianza que tenía Abraham puesta en Dios cuando decía: mi Dios es tan poderoso que puede levantar aún a mi hijo de entre los muertos. Y pues en este caso lo levanta porque pues no permite que muera, sino que le ofrece otro método para ofrecer ese holocausto. Pero sí es importante aquí estos dos versículos, porque vamos a ver una doctrina que es la doctrina de la expiación vicaria o la expiación sustitutiva. No sé si la han escuchado. Aquí lo que vemos es cómo Dios da a algo en sacrificio en vez de lo primero que había pedido. Sustituye el sacrificio. En este caso no permite que Isaac muera, sino que manda ese carnero. Lo interesante es que Dios, al decirle a Abraham, y de Abraham decirle: heme aquí, no mate a tu hijo, porque he visto que de verdad temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, tampoco le dice: no vaya a ofrecer holocausto. Sino que sí o sí la demanda de Dios seguía siendo la misma. ¿Cuál? Sacrificio. Sacrificio. Vemos que Dios reemplaza a su hijo, en este caso a Isaac, lo reemplaza por este carnero, para que Isaac no muera, pero sí haya un sacrificio. Y es interesante porque esta imagen aquí mostrada, podemos verla cumplida hoy en día también, tiempo después, con Cristo y la iglesia. Con Cristo y la iglesia. La demanda sigue siendo la misma, la demanda de Dios seguía siendo la misma: sacrificio. Un sacrificio que aplacara su ira por el pecado que había cometido todos los seres humanos. Todo ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Por tal razón era merecedor de la ira de Dios. Por tal razón Dios demanda un sacrificio. Y vemos que de aquí en adelante lo que se viene es un sistema de sacrificios continuos, una y otra vez, por pecados, por ofrendas, por remisión, por expiación. Eso lo vamos a seguir viendo en el transcurso del avance del Pentateuco. Y es interesante cómo Dios siempre, de aquí en adelante, permite esa sustitución. O sea, no muere el pueblo, sino que demanda un sacrificio de animal. Y todo esto es la imagen que tiempo después se iba a ver en Cristo, el Cordero perfecto que fue inmolado por nuestros pecados. Y quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 3. Hoy sí vamos a pasear mucho por la Biblia, entonces por favor, estar pendiente. Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, del 21 en adelante. Dice así:
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es interesante porque vemos que en el Antiguo Testamento vemos la ley y los profetas. Una y otra vez ley y profeta. La ley que decía, ofrezca sacrificio. Los profetas que decían, arrepiéntense, arrepiéntanse. Era una y otra vez el mensaje de los profetas, el arrepentimiento y fe. Y una y otra vez la ley demandaba un sacrificio para el perdón de los pecados. Pero es interesante que el apóstol Pablo ahora introduce algo que se ha manifestado la justicia de Dios. Se manifiesta esa justicia. O sea, no solamente ya está la ley, los profetas, sino alguien más, enviado por Dios mismo. Y sigue diciendo, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y aquí ya entra ese personaje central, que es nuestro Señor Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todos los seres humanos, aún incluido Isaac. O sea que si Dios hubiera permitido que Isaac hubiera muerto en ese momento, Dios no hubiera sido injusto. ¿Por qué? Todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no hubiera enviado su justicia en persona, que es su Hijo Jesucristo, todos nosotros no existiríamos, ni deberíamos existir. Porque la demanda que era muerte. Romanos 6:33, la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo, versículo 24 del capítulo 3, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Una imagen que estamos viendo mucho tiempo atrás, el inicio de esta sustitución que muestra aquí en la persona de Cristo, en figura de un carnero y de Isaac, su hijo, vemos que en sí todo este plan de Dios estaba para mostrar que sí necesitábamos un sustituto. Que sí necesitábamos un sustituto. Que nosotros por nuestra propia cuenta lo único que merecíamos que era la muerte. Muerte, no más. ¿Por qué? Por el pecado. Pero hubo alguien que dijo, voy a morir en lugar de ellos. Y por mi muerte le voy a dar vida a ellos. La misma imagen que estamos viendo en Génesis 22. Por la muerte de ese carnero, ¿a quién le dio vida? A Isaac. A Isaac. Por la muerte de Cristo tenemos vida nosotros. Tenemos vida nosotros. Entonces no podemos decir que la escritura no es profunda. Oh, profundidades de tu riqueza y de tu ciencia. Porque simplemente uno lee el pasaje y sé que muchos nos ha pasado, leemos un pasaje y sí, ya. Oh, sí, bonito. Isaac no murió, Dios envió el carnero, listo. Pero quiero que veamos la profundidad de esto. Porque lo que yo le decía al inicio del capítulo, hace 4 predicaciones atrás, es que este capítulo es un presente, pero al mismo tiempo es un futuro, en el cual nos muestra el actuar de Abraham y Isaac, pero nos muestra el actuar de Dios y de Cristo. Y si alguna vez habías pensado, bueno, ¿y de dónde salió la doctrina de la sustitución? ¿Por qué Cristo vino a morir como sustituto? Míralo, aquí está. Dios demanda un sacrificio. Dios demanda un sacrificio. Y vayamos ahora a Isaías capítulo 53. Isaías 53 es uno de los capítulos bien hermoso porque nos muestra todo el obrar de Cristo en ese momento de la cruz del Calvario. Pero nos vamos a enfocar del versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, Isaías 53 del 4 al 6. ¿Estamos todos ahí? Bien, dice, ciertamente
Ciertamente llevó él enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sustitución. La esencia de este pasaje y de este capítulo, pero lo que acabamos de ver, es la sustitución de Cristo. ¿Quién debía sufrir? ¿Quién pegó? Nosotros. Nosotros. ¿Quién debía sufrir? Nosotros. ¿Quién debía ser abatido por Dios? Nosotros. ¿Quién debía cargar por los pecados? Nosotros mismos, porque son nuestros pecados. ¿Quién debía ser azotado, herido, molido? Nosotros. ¿Pero dónde estamos nosotros? Aquí. Y aquí, con un clima delicioso hoy en Neiva, con ventiladores que nos están soplando rico, relajados. Pero todo es por nuestro Señor Jesucristo. Cristo no sufrió por sus propios pecados, porque Él no cometió pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él no conoció pecado, pero Él sufrió no por sus propios pecados, sino que Él sufrió por ser perfecto, sin mancha alguna, y cargar nuestros pecados. Es lo que nos quiere mostrar el pasaje. Él sufrió por nosotros, los pecadores. Por nosotros, su iglesia, al cargar el pecado de todos nosotros. Y es la idea del versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual hace y deshace como quiso o como quiere. Lo interesante es cómo termina. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero Él sufrió el castigo de Dios y lo sufrió completamente hasta su muerte y muerte de cruz, a fin de procurar un propósito. Un solo propósito Él tenía, y era procurar la paz con Dios. Procurar la paz con Dios. Vimos en Romanos capítulo 3, del 23-24, todos nosotros, pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por la fe. Hubo paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. De Cristo. Y leamos nuevamente el versículo 5 de aquí de Isaías 53. Y Alonso, quiero que lo leas en su versión, por favor. ¿Listo? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Léalo, Alonso. Sí, solo el 5. En realidad, él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Gracias. La idea de aquí en el hebreo, cuando habla de las heridas o de la llaga, que habla Reina Valera, es esa llaga o esa herida que le ocasionó su muerte. Por esa herida que le ocasionó su muerte, bueno, heridas que le ocasionaron su muerte, ha traído salvación a todos nosotros. A todos nosotros. Ha traído salvación a aquellos por cuyos pecados Él murió. Y aún así, nos preguntamos muchas veces, ¿por qué yo tengo que adorar a Dios? Y aún así, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí?
¿O por qué yo tengo que hacer esto o aquello? ¿Por qué yo tengo que obedecer? Simplemente con ir a la iglesia ya con eso es suficiente. Pero vemos que si no fuera por ese regalo sustitutivo de Cristo, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Ninguno de nosotros hubiera tenido paz para con Dios. Y aparte de esto, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvados. Ninguno. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Y crea la iglesia. He tratado de resumir esta doctrina de la forma más sencilla posible. Pero al mismo tiempo es tan profunda que lo único que nos debe llevar a nosotros es doblar nuestras rodillas y pedir perdón. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Hablamos de su versión. Sí. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Gracias. Aquí no podemos decir que Cristo no solo sufrió como ejemplo para los cristianos, oh sí, hombre perfecto, oh sí, obediente, y tomarlo simplemente como un ejemplo de vida, un ejemplo de sujeción, sino que debemos que ver a Cristo aquí, que Él sufrió, como lo habla el apóstol Pedro, como el sustituto de todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros merecíamos todo el sufrimiento que pasó Cristo. Todos, sin excepción alguna. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ninguno hubiera salido ileso donde Cristo no se hubiera presentado. Donde el sustituto no hubiera aparecido a cargar nuestros pecados. Y el cargar nuestros pecados implicaba el abandono del Padre hacia Él. ¿Se acuerdan de Romanos 3:23? Estábamos como destituidos de la gloria de Dios, lejos de la presencia de Dios, lo que quiere decir ese pasaje. De esa misma forma, Cristo en la cruz del Calvario estuvo lejos de la presencia de Dios. No en vano, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No en vano lo digo. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esto es interesante porque uno lo toma muy a la ligera, pero vemos que la palabra es muy clara: al que no conoció pecado, Cristo que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué hizo Dios el Padre? Hizo a su Hijo pecado.
Léala, por favor. Dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Amén. Y aún decimos, yo lo busco cuando me quede tiempo. Yo obedezco cuando ya estoy viejito. Esto del evangelio no es para los jóvenes. Estoy hablando de una iglesia joven. O yo empiezo a vivir en santidad ya cuando yo vea que ya he disfrutado lo que tengo que disfrutar. Pero vemos que Cristo cargó por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos la aprobación del Padre. O sea, iglesia, no pasemos por alto este regalo tan valioso de la vida eterna. No lo pasemos por alto. No pasemos por alto este regalo tan valioso de que podemos llamarnos hijos de Dios. No lo pasemos por alto. Porque en verdad hubo un sacrificio y hubo un sufrimiento, una demanda, y se tenía que cumplir esa demanda. Y Cristo tomó el lugar de nosotros. De nosotros tomó ese lugar. Volvamos a Génesis 22. Dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero traspado en un zarzal por sus cuernos. Es interesante aquí, porque de entrada vemos el versículo 12 que dice, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios vio la fe de Abraham y vio que aunque amaba a Isaac, amaba más a Dios. Y no tenía limitación de obedecer a Dios, sino que estaba dispuesto aún de sacrificar a su hijo, aunque en su mente ya lo había hecho. Por eso cuando él escucha esas palabras, él alza su vista y ve a este carnero trabado en un zarzal. Al ver el carnero trabado en un zarzal, la reacción de Abraham, ¿cuál fue? Seguir en obediencia y entregarlo a Dios. Pero leímos hace un momento los pasajes de Isaías, de Pedro, de Corintio, de cómo Cristo cargó con nuestros pecados, cómo fue molido por nuestros pecados, cómo fue azotado por nuestros pecados, cómo fue abandonado por Dios por nuestros pecados. Y uno dice, sí, claro, pero pues es Cristo. Y muchas veces uno como que, sí, yo creo en Dios porque Cristo murió por mí. Pero no vemos la magnitud de esa, Cristo murió por mí. Cristo fue entregado en holocausto para con el Padre. Por eso, tanto sufrimiento también que pasó. Y vemos que la demanda de Dios, aunque le dice que no mate a su hijo, no le quita la demanda que le había hecho en el versículo 2. ¿Y que era? Presénteme un holocausto. El holocausto seguía vigente. Ese sustituto, en el caso de Isaac, ese carnero sustituto, lo que iba a sufrir era todo lo que iba a sufrir su hijo. ¿Y se acuerdan cómo se presenta un holocausto, cierto? Desgollan el animal, pelan el animal, lo pican en pedazos, lo ponen sobre la leña, le prende fuego hasta que todo quede consumido. Esto sufrió este carnero. Pero tengo una pregunta. Yo sé que ustedes son muy buenos lectores de la Escritura y han llevado conmigo la secuencia paso a paso de este capítulo. Y la pregunta es, en el versículo 7 y el versículo 8, cuando Isaac le pregunta a su padre, le dice, padre, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego. Pero ¿qué pregunta Isaac? Versículo 7 final.
¿Qué? Muy bien, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el versículo 8 le responde Abraham a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Pero si leemos el versículo 13, ¿qué había? Un carnero, no un cordero. Aunque es de la misma familia, no es lo mismo. El cordero es más joven, sin reproducción, sin mancha alguna. Por eso cuando se pedía en sacrificio los corderos, en la ley, vemos que la ley demanda un cordero menor de 1 año, sin mancha alguna, sin ningún defecto, que ese cordero era de olor fragante al Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente hacía referencia a su hijo, sin mancha alguna, sin pecado, sin contaminación, ni nada por el estilo. Pero manda aquí un carnero. Y uno se puede preguntar, uno le puede preguntar al texto, ¿por qué un carnero? Si el holocausto es con cordero. ¿Era lo que había por ahí? Puede ser, o sea, la mente humana puede decir, ese carnero se había salido del corral, se fue y ¡pum!, se enredó con sus cuernos en el zarzal. Pero vemos que aquí hay algo interesante y vemos que Abraham y Isaac llegan al sitio. Tienen el tiempo suficiente de mirar todo el contorno, porque Abraham, armó el altar, preparó la leña, hizo todo el preparativo, al tal punto que amarró a su hijo, lo acostó encima del altar. Todo ese tiempo tenía para haber visto a un cordero redado de un zarzal o por ahí cerca. Pero no, le aparece, Dios lo pone ahí. Y uno dice, interesante, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero antes de responder esa pregunta, le sigamos leyendo el versículo 13, dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sustituyó a su hijo por el carnero. Todo el sufrimiento que iba a pasar su hijo, ahora lo está pasando este carnero. Pero aún la pregunta no está respondida, ¿no? No dice, ¿qué pasó? Y es donde vamos a entrar, el versículo 14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Punto. Quedó solucionada la pregunta, ¿cierto? No, exacto. No, si uno la lee así, no queda solucionada la pregunta. Porque solamente vemos el nombre de un sitio. Jehová proveerá. En este caso estamos viendo uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh. Es lo que en el hebreo es Jehová Jireh o Jehová proveerá. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Y volvemos al mismo punto, no era el momento del cordero. Si vemos, ese Jehová proveerá está hablando de un futuro, no de un presente. Y era la narrativa que llevamos durante todo el capítulo. Estamos en uno de los montes, en el monte Moriah, en el cual todo el sistema de sacrificio se iba a presentar de ahí en adelante. Vemos cuando Salomón construye el templo, el famoso templo de Salomón, y vemos que dentro del templo se presentan los sacrificios y lo prepara o lo construye dentro de ese monte Moriah. Pero tiempo después, en ese mismo monte, se responde esa pregunta: ¿dónde está el cordero? Acordémonos que cuando Abraham le responde a Isaac en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero, tenía dos connotaciones. Y la primera es Dios se proveerá de un cordero, y la segunda es Dios se proveerá como cordero. Entonces no era el tiempo de sacrificar el cordero. Porque aquí lo que estaba apuntando, por eso es un pasaje tan chévere, porque es un pasaje presente y futuro. Se estaba presentando aquí un sacrificio, pero al mismo tiempo se estaba demandando un cordero, pero Dios mismo está diciendo, yo voy a hacer ese cordero, pero aún no voy a ser sacrificado. Por eso manda un carnero. No era el tiempo todavía. Y por eso Abraham le coloca ese nombre futuro a ese monte. Jehová proveerá. En el Nuevo Testamento vemos que ya ese Jehová proveerá no se utiliza, muere, cesa.
En el Nuevo Testamento no, en ninguno de los apóstoles se utiliza esa palabra, ninguno. ¿Por qué? Porque Él ya proveyó. Por eso cesa ese Jehová proveerá en el Nuevo Testamento. Porque Él ya proveyó, Él ya se proveyó de lo que había prometido aquí. ¿Y era qué? Un cordero. Ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados, Él ya se lo proveyó en el Nuevo Testamento. Por eso ninguno de los apóstoles utiliza ese término, Jehová Jireh. Jehová Jireh es solo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la expresión que se utiliza? Muy bien, Dios suplirá, es la expresión que utilizan en el Nuevo Testamento. Y más exactamente, el apóstol Pablo cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque ya proveyó a Cristo Jesús, ahora suplirá en Él, en Cristo Jesús, todo lo que os falte. De esta forma es que podemos responder a esa pregunta, ¿por qué un carnero y no un cordero? No era el tiempo del cordero, aún no era el tiempo del cordero. Y es interesante ver ese presente y futuro al mismo tiempo. Y quiero que vayamos a Gálatas. Les dije, hoy vamos a pasear por la Biblia. Hace rato no paseábamos tanto por la Biblia conmigo. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6, dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aún no era el tiempo, en Génesis 22, solamente está la promesa de que Dios va a dar un cordero y Dios se va a dar como cordero. Pero cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo. Interesante, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto no lo podemos pasar por alto. Bueno, nacido de mujer y nacido bajo la ley no se puede pasar por alto. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo es verdadero hombre. Cuando habla de nacido de mujer, o sea, vino en condición de hombre, con todas las debilidades del hombre, en ese sentido de que tuviera hambre, tenía sueño, se cansaba, sufría dolores, toda condición de hombre, pero sin relación al pecado. Y cuando dice nacido bajo la ley, es que debía que sí o sí cumplir la ley. Esa ley que Dios demandaba cumplimiento y que hasta la fecha ninguno podía cumplir. ¿Y por qué digo que hasta la fecha ninguno había podido cumplir? Porque sí o sí se tenía la necesidad de los sacrificios continuos. Esa era la evidencia de que ningún hombre podía cumplir bajo la ley. Por eso es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él tenía que cumplir esa ley demandada por Dios. Y sigue diciendo, para que redimiese, vea lo interesante, para que redimiese los que están bajo la ley. En ese sentido, todos estaban bajo la ley y todos estamos bajo la ley de Dios. Pero si nosotros nos quedamos en la confianza de que yo puedo cumplir esa ley de Dios, no estoy cubierto bajo la sombra de las alas del Altísimo, o sea, bajo esta obra de Cristo, el cual vino a cumplir esa ley para redimir a los que estaban bajo esa ley, o sea, que ninguno podía cumplirla. Sigue diciendo el apóstol Pablo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vese aquí lo importante de esta palabra, de esta frase. En el Antiguo Testamento, excepto Malaquías, cuando habla de que Él es el Padre, y de dónde está la honra de Él, porque es el señal de reclamo que le hace al mismo pueblo. Un pasaje donde se toma en relación al pueblo como hijos de Dios, en el Antiguo Testamento. Está hablando con una iglesia escudriñadora de la Escritura. Un pasaje que hable de relación de Dios como Padre y nosotros como hijos. Y que le diga a Dios a su pueblo, ustedes son mis hijos. Y el pueblo podría decir, es que nosotros somos hijos de Dios.
Le respondo, no hay un pasaje en relación de eso. Siempre la relación en el Antiguo Testamento es Dios, pueblo. Y siempre el pacto es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Punto. Hay una distancia todavía en ese momento. Cuando Cristo viene y nos reemplaza a nosotros, nos da la adopción, es ahí donde, cuando tenemos el Espíritu de Dios, que podemos clamar, Abba, Padre. O podemos tener llamarnos hijos de Dios. La connotación de hijo de Dios es en el Nuevo Testamento, después de la obra de Cristo. Es interesante eso. Porque es que por medio de esa obra sustitutiva de Él, es que nosotros podemos llamar a Dios Padre. De la única forma. Ya nos adopta como hijos y ahí esa relación padre-hijo. Por eso en la oración modelo es que estando Él con sus apóstoles, Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esa relación de ellos llamar a Dios como Padre es después de que Cristo muere, resucita, asciende y he recibido el Espíritu Santo, como ya nos lo está enseñando Alonso. Por eso Pablo, de una forma magistral en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, lo toma como, ya no estamos con espíritu de esclavitud, sino que ahora tenemos espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, y así sucesivamente. Pero esa relación padre-hijo es por gracias a la obra sustitutiva de ¿quién? De Cristo. Bajo el cumplimiento de esa ley perfecta y bajo su muerte que nos dio a nosotros vida. Sigue diciendo versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Aún no había llegado el Cordero, pero iba a llegar ese Cordero. Y ese Cordero iba a llegar en el tiempo que Dios había establecido. Y vayamos a Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan el Bautista reconoce esa obra que iba a hacer Cristo en sacrificio o presentándose Él como ese sacrificio y Cordero de Dios, al punto que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan lo llama así? Porque él tenía claro el Antiguo Testamento. Y él sabía que el único que podía cumplir perfectamente la demanda de Dios era ese Cordero, sin pecado alguno, y que venía a quitar el pecado de todos nosotros. Ahora sí, ¿es poquita la obra sustitutiva de Cristo? Y aún no acabo. Hebreos capítulo 9. Los que llevamos unos añitos aquí en la iglesia, nos debemos que acordar de que antes de yo iniciar con el Antiguo Testamento, prediqué la carta a los hebreos. Y uno de los argumentos que yo decía era que estaba predicando la carta de los hebreos porque la carta de los hebreos se remota ¿a qué? Al Antiguo Testamento, a los orígenes. Y para tener una relación directa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues se predicaba la carta a los hebreos. Entonces, esto que voy a leer, yo creo que todavía debe estar fresco en nuestras mentes, si no, pues vamos a recordarlo un poco. Hebreos capítulo 9, versículo del 23 al 28, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
o las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos de figura de... Perdón. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí lo que está haciendo el escritor de los Hebreos es una relación cielo-tierra. Y todo lo que Dios les decía en el Antiguo Testamento que hicieran, el tabernáculo, el templo, las adecuaciones del lugar santo, santísimo, todo, era figura ¿de qué? Del cielo mismo. Entonces, lo interesante es que reconoce el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y dice, muchos entraron a este lugar hecho por mano de hombres, pero Cristo no murió ahí. Cristo se presentó en el cielo mismo, ante el mismo Dios por nosotros. Y sigue diciendo, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y vuelve y lo retoma. O sea, lo que estábamos viendo en Génesis 22, cuando el intercambio del carnero y del cordero, todavía no era el tiempo. Porque si hubiera sido el tiempo, muchas veces se hubiera tenido que sacrificar a Cristo. Padecer muchas veces. Pero vemos que lo hizo una sola vez. Y para siempre. Dice, versículo 26, segunda parte, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La obra sustitutiva de Cristo. Por eso no se podía pasar tan a la ligera este capítulo. ¿Todavía tienes duda de la obra sustitutiva de Cristo? Por medio de esa obra nosotros tenemos vida. Por medio de la obra sustitutiva que Dios permitió en Génesis 22, Isaac tuvo vida en ese momento. Pero por medio de la obra sustitutiva de Cristo, tiempo después, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, todos nosotros tenemos vida juntamente con Cristo. Lo interesante es que ellos pusieron su mirada en Dios. Y vamos a ver unos aprendizajes rápidos. Y el primero que podemos encontrar en estos dos versículos, lo primero es la obediencia. La obediencia. Dios sigue demandando obediencia a su pueblo. Algo que he repetido durante estas predicaciones es el pasaje de 1 Samuel 15, 22. Y yo creo que ya hasta nos lo hemos aprendido. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué demanda el Señor? Obediencia. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Obediencia. Obediencia. ¿Qué vemos durante todo el pasaje? Obediencia. Si Abraham no hubiera sido obediente a la voz del Señor, no hubiera caminado durante esos 3 días, no hubiera llegado al monte, hubiera subido al monte el tiempo que se haya gastado, no hubiera preparado el altar, no hubiera puesto a su hijo, muy probablemente otra historia se estaría contando. Si hubiera ido a otro monte a ofrecer a su hijo en sacrificio, muy probablemente Isaac hubiera muerto. Porque no es en los términos del hombre, es en los términos de ¿quién? De Dios. Y vemos aquí en el versículo 13, 2 y 13, cómo Dios ve esa obediencia de Abraham,
Y le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ya veo que temes a Dios, he aquí, tenga el carnero. Algo que veíamos el jueves es que Dios no es que se tarde. Dios siempre llega a tiempo y con la salida que nosotros necesitamos. Aquí con Abraham llegó a tiempo y con la salida que él necesitaba. ¿Pero por qué? Por la obediencia de Abraham. Ser obedientes, ser obedientes. ¿Qué otro argumento de la obediencia de Abraham? Vemos que Dios seguía demandando el sacrificio, de todos modos. ¿Qué hace? Ofrece el sacrificio. Ya no con Isaac, sino con el carnero, pero aún así ofrece ese sacrificio, ese holocausto. ¿En señal de qué? De obediencia a lo que Dios demanda de él. Iglesia, vimos hoy que ya no tenemos espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo lo que Dios demanda? Tenemos toda la ley de Dios. Tenemos toda la palabra de Dios. Uno la tiene más bonita que la mía. Pero la pregunta es, ¿la tenemos de adorno? Para los domingos que venimos al culto, para los jueves que venimos al culto, o verdaderamente escudriñamos las Escrituras para conocer la voluntad de Dios y así obedecer esa voluntad que Dios demanda. Hay un pasaje que le gusta mucho a Stephanie, yo creo que es uno de los banderas de ella, pero es muy cierto. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Sí se acuerda que dice, no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad del Padre si no conozco la voluntad del Padre? Pues toda la vida llamarte hijo de Dios, pero no eres hijo de Dios. Simple. El hijo conoce a su padre. Y como conoce a su padre, obedece la demanda de su padre. Sencillo. Claro, no somos salvos por obras. Por las obras es una evidencia de que hemos sido salvados. Vemos a Abraham aquí, una demanda de Dios muy fuerte para Abraham. Pero aún así, ¿qué hace? Obedece, obedece. No se desgasta diciendo, sí, yo soy hijo de Dios. Bueno, en este caso, yo soy siervo del Dios Altísimo. Sí, yo creo en Dios. No se desgasta diciendo, simplemente lo hace. Dios demanda, Él cumple. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos conociendo la voluntad de Dios para así vivir bajo esa voluntad de Dios? ¿O simplemente nos hemos conformado con decir una vez salvo, siempre salvo? Cristo murió por mí como sustituto, amén, aquí estoy, ya cumplí, me voy. No menospreciemos al Señor. No menospreciemos al Señor. Lo segundo que podemos aprender de estos versículos es la adoración. La adoración. ¿Se acuerda cuando vimos el versículo 5? Cuando Abraham le dice a los siervos, vamos a ir allá y vamos a adorar allá y vamos a volver. Lo que demandaba esa adoración. Y una adoración sincera demanda ¿qué? Obediencia. Vuelve al mismo punto, obediencia. Conocimiento del Dios al que estamos adorando. Decía un teólogo, y comparto ese dicho de él, decía, lastimosamente el día del domingo es el día donde más se mueve la idolatría. Más se mueve la idolatría. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a sus iglesias,
Porque todo el mundo dice adorar al Señor, pero no todo el mundo conoce al Dios que está adorando. Abraham conocía a su Dios. Y lo conocía muy bien, a tal punto que está dispuesto a sacrificar a su hijo, porque él decía, mi Dios es poderoso, que lo va a levantar de entre los muertos y va a cumplir las promesas que ha dicho sobre él. No había ningún registro de esto. No lo había. Pero aún así, Abraham cree en el poder de Dios. Conoce a su Dios. Por eso una verdadera adoración demanda un conocimiento de Dios también. Bien dice en San Juan, nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras. San Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es una verdadera adoración. Y es ahí cuando el mismo apóstol Juan dice, es que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estos adoradores Él busca. Pero ¿cuál es el reclamo que hace el mismo Cristo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Obediencia, adoración. La adoración va incluida obediencia y conocimiento. Lo tercero que podemos aprender es la confianza. La confianza. No luchemos ni tratemos de hacer las cosas a nuestra conveniencia, ni a nuestra propia fuerza. Dios es claro en sus demandas. Obedezcámoslas como Él lo dice. Y créalas que Él no va a demandar un hijo al día de hoy, porque Él ya entregó a su Hijo por nosotros. O sea que esa demanda no la va a hacer. Y el único caso es este para mostrarnos toda esta profundidad de la riqueza del conocimiento de Dios. Él ya no demanda sacrificio de animales, porque ya eso cesó. ¿El que demanda? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vayamos allá. Tranquilos que todavía tengo 5 minutos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eso demanda Dios de nosotros. Eso demanda. Y a la medida que uno más se mete en el estudio de la Escritura, más se da cuenta de que necesita de Dios. Ya no demanda sacrificio de animales, demanda el sacrificio propio. No estoy diciendo que vaya y se desgolle, ¿no? No, sino que nuestra vida sea un constante sacrificio a Dios. Que nos presentemos en ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que aprendamos a descansar y confiar en Él, solamente en Él, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Y si cree que esto es un juego, voy a tener 2 citas y acabo. Vayamos a Hebreos nuevamente. Capítulo 10. Estos versículos que vamos a leer han sido de mucha edificación en mi vida.
Y fue uno de los versículos que me dio fuerza durante un tiempo bueno de mi vida. Yo sé que lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué no queda más sacrificio por los pecados? Porque ya Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Y después de que has recibido esa verdad y la menosprecia esa verdad, ya no queda más sacrificio por esos pecados. No hay más. ¿Qué te espera, iglesia? ¿Y qué me espera si llego a jugar con Dios? Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos convertimos directamente adversarios de Dios. Y créame que quiero ser amigo de Dios y no adversario de Dios. Porque Él a sus adversarios, vemos que abría la tierra, se los tragaban vivos, los mataban, destruía, y hoy en día destruye por toda una eternidad en el infierno. Por eso dice, no queda más sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No juguemos con Dios, no juguemos con Dios. O sea, tenemos el conocimiento, recibimos ese conocimiento. Ya aprendimos un poco más de la expiación sustitutiva de Cristo, o vicaria, como la quieran llamar. Pero si voluntariamente despreciamos todo esto, ya no queda más sacrificio. No queda más sacrificio. Ya Cristo se presentó, y se presentó por su iglesia, por su pueblo. Si vuelves atrás, que es el contexto de los hebreos, si vuelves atrás, pues sencillamente te conviertes en ¿qué? En un adversario de Dios. Si tomas esta vida cristiana de recocha, arrepiéntete. Arrepiéntete. Todos hemos cometido pecados. Todos. Unos más graves que otros. Dentro de la escala humana, dentro de Dios, pecado es pecado. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el último, Apocalipsis capítulo 2. Cierro con el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ya les mostré lo que pasaba si jugamos con Dios, si volvemos atrás, si despreciamos ese sacrificio sustitutivo de Cristo. Ahora vamos a ver lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 años. 10 días, perdón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Qué demanda Dios? Ser fiel hasta la muerte. ¿Vamos a ser probados? Sí. Sí. Pero hemos visto en un capítulo los beneficios que hay de las pruebas en la fe. ¿Vamos a ser probados? Sí. ¿Toda la vida? Sí. Toda la vida. En momentos de nuestra vida, muchas veces, no va a ser pruebas, sino circunstancias de nuestra desobediencia. Pero durante toda nuestra vida vamos a ser probados, una y otra vez. Pero seamos fieles hasta la muerte. Seamos fieles hasta el final. Abraham fue fiel hasta el final, obedeciendo, adorando y confiando en Dios. Fiel hasta el final. Y se le fue dada la corona de vida. No solo a él, no solo a Isaac, sino que él fue, vamos a ver, ¿a quién más?